Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Estamos analizando la epístola a los Romanos, aquí 2000 años después de que Pablo la escribió, y vamos encontrando varias cosas que nos están sirviendo en nuestro caminar cristiano. Estamos en la semana número 6, siempre guiándonos por el folleto, y el texto base fue justamente el capítulo 6 de Romanos. Pero el concepto inicial ya comienza allí en el capítulo 5, versículos 12 al 21, cuando Pablo nos explica que solo existen dos posibles realidades en las cuales nosotros podemos vivir. Por un lado, la realidad que creó Adán cuando pecó y permitió de esa manera que se introdujera el pecado, la muerte y la condenación a este mundo. Y por otro lado tenés la realidad que creó Jesús cuando vino también a esta tierra y vivió, murió y resucitó. Romanos 6 nos explica que la manera de escaparnos de la realidad de Adán es justamente a través del bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Romanos 6, versículo 3 nos dice que nosotros somos bautizados en Cristo Jesús. El versículo 5 nos explica que nos unimos a Él en su muerte y su resurrección. El versículo 11 nos dice que nosotros ahora debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios y en Dios. Por otro lado, el versículo 7, versículo 9, versículos 22 y 23 nos hablan de cómo somos liberados ahora del pecado y debemos presentarnos ante Dios con todo lo que somos. Teniendo todo esto en cuenta, entonces puedo decirte dos cosas. Por un lado, si todavía no te bautizaste, si todavía estás viviendo en la realidad de Adán, huí. ¿Qué estás esperando? Tomá la puerta y abrila y salí por allí y metete en la realidad que Cristo Jesús creó. Y si ya estás en la realidad de Cristo, entonces por favor, presentate cada día como un sacrificio vivo y como un instrumento del Señor. Ya pasaste por alguna experiencia en la cual casi moriste. Las personas que han estado frente a frente con la muerte reconocen que es una experiencia transformadora que hace que reevalúes tu pasado y te replantees el futuro. Digamos que hay que tomar mejores decisiones porque queremos un futuro mejor. El bautismo, de una u otra manera, también es una experiencia cercana a la muerte, en el sentido de que estás espiritualmente frente a frente con la posibilidad de la muerte eterna porque sos un pecador y la Biblia dice que mereces morir. Sin embargo, ves que Dios envió a su Hijo y de esa manera te reemplazó y ahora tenés la posibilidad de una vida eterna. Romanos 6 justamente nos habla de esto que es el bautismo y que es un reinicio en la vida. Por un lado tenés el pecado que tiene este componente adictivo que a veces también puede hacerte pensar que en realidad no podés superar y que nunca vas a liberarte del pecado. Parece que sos esclavo del pecado. Resulta ser que al expresar nuestra fe en Cristo a través del bautismo, esta esclavitud se rompe. O sea, Cristo te da el poder que necesitas y pasás de una realidad, la realidad de Adán, a la realidad del Romanos 6:12 dice que en esta nueva realidad el pecado ya no es nuestro rey. Por eso podemos decir, así como en Romanos 6:7, que si morimos con Cristo, fuimos nosotros liberados del pecado. ¿Cómo empezamos a vivir la libertad que se nos concede en el bautismo? Bueno, por un lado tenés lo que dice Romanos 6:11, que debemos considerarnos muertos al pecado y ahora ya vivos para con Dios. El viejo hombre murió y la conexión con el pecado se quiebra. Y por otro lado lo que dice Romanos 6:13, de que en realidad debemos presentarnos todos nosotros completamente ante Dios, no solamente como un sacrificio vivo, sino como un instrumento de su justicia. Romanos 6:14 dice que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Pero qué significa eso? Te cuento una historia a ver si te ayuda a entender esto. Cierto chico llegaba constantemente tarde al colegio y esto hacía que constantemente fuera castigado. Entonces la directora dice, a ver, es castigado, no mejora, sigue llegando tarde. ¿Qué les parece si cambiamos el procedimiento? A partir de ahora, cada vez que llegue temprano, vamos a darle un premio. Ya no lo vamos a castigar porque llega tarde. Este chico se dio cuenta de lo que estaba pasando y comenzó a esforzarse más. Y en poco tiempo llegó a ser tan puntual que nunca más llegó tarde al colegio. A él le encantaba la idea de llegar allá y encontrar esa tarjetita que decía, bien hecho muchacho, continúa de la misma manera. Lo mismo pasa con la ley y con la gracia. La ley no puede hacer por nosotros lo que la gracia sí puede hacer. Romanos 6:14 nos dice que ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia, pero eso no es una excusa para pecar. Eso ya lo dijo Pablo un versículo antes, en el versículo 13. La gracia no cambia las reglas de juego. Lo que la gracia hace es cambiar la forma como el pecador es tratado, ya que cada uno de nosotros, al haber violado la ley, somos merecedores del castigo eterno que es la muerte. Pero cuando hemos estado frente a frente a la muerte y vemos justamente lo que significa la perdición eterna, pasamos por el bautismo, esta puerta de escape a la realidad de Jesús, y nos damos cuenta de todo lo que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos vivir. El único deseo que podemos tener es recibir la
gracia y el poder transformador de esa gracia para ser cada día más obedientes, así como lo fue Jesús. No nos salvamos por ley, nos salvamos por gracia, pero cumplimos la ley como una consecuencia de esa salvación. Las neuronas espejo son esas células nerviosas que están relacionadas con algo que llamamos impulso imitativo. Lo que sucede es lo siguiente: cuando vemos a alguien haciendo algo, estas neuronas se activan y hacen que nosotros querramos imitar la forma como esta persona está haciendo lo que está haciendo. Esto en el plano espiritual la verdad que nos trae muchos problemas, porque en Romanos 5, 12 al 21 vemos que desde que Adán cayó, todos los modelos a seguir que nos rodean están manchados por el pecado. Y Romanos 6, 16 nos explica también que Satanás como que se aprovecha de este impulso imitativo, y como solo podemos imitar pecado a nuestro alrededor, llegamos a ser esclavos del pecado. Ahora, Cristo no solamente vino a liberarnos, sino que también vino a darnos un modelo a seguir. Te explico, Romanos 6:17 nos explica que aquellos que han sido bautizados en Cristo ahora siguen aquella forma de doctrina que han recibido. Y esta palabrita doctrina para nosotros es un poquitito especial, ¿no? Hasta insípida. En pleno siglo XXI ya nadie quiere saber nada de doctrinas. Sin embargo, cuando vamos al griego encontramos que la palabrita que utilizó Pablo es tipos o tupos, dependiendo de cómo quieras transliterarlo. Y esta palabrita también se utiliza en Hebreos capítulo 8, versículo 5 y se traduce al castellano como modelo. Es decir, Jesús es el modelo perfecto que vos y yo tenemos para seguir en esta tierra. Es por eso que es tan importante que nos concentremos en Él y de esa manera podamos aprender a imitarlo constantemente. Cuando somos amados por Dios, que eso es así, nos damos cuenta de que fuimos salvados por Jesús, como dice Romanos 5, 6 al 9, entonces nuestra respuesta natural a todo esto tiene que ser la obediencia al modelo perfecto que dejó Jesús para nosotros. Ahora, cuando decimos que Jesús nos libró del pecado, tenemos que tener cuidado con algo. No es que somos libres y libres para todo. No, de ser siervos del pecado ahora pasamos a ser siervos de Jesús. Pero cuidado, no te asustes. No es que Dios quiere que seamos sus esclavos. Fíjate lo que significa ser siervos de Dios, siervos de Jesús. Este Señor al cual nosotros servimos es el mismo que en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11 se nos explica que, ¿sabes qué? No le importó nada de lo que era el cielo, nada de lo que es ser Dios, y vino a este mundo para morir por vos y por mí. Este mismo Señor es el que te dice ahí en Mateo capítulo 11, versículo 30, que tiene una carga y un yugo, pero que esta carga y este yugo son fáciles de llevar. Y este mismo Señor al cual nosotros ahora servimos es el que te dice Pablo en Romanos 6, 23, que te concede gratuitamente el regalo de la vida eterna. Esto porque ahora vos le obedeces a Él y Él ya hizo todo lo que vos no podrías hacer, al punto de ser obediente hasta la perfección y también ser obediente hasta la muerte. Esa muerte que vos y yo deberíamos haber sufrido. Decime, ¿no vale la pena ser siervo de este Señor? Para ir terminando este resumen te quiero leer una cita de Elena de White, y bueno, el inglés no es lo mío, pero te voy a leer el nombre de la publicación. Advent Review and Shabbat Herald, el 18 de febrero de 1904 fue publicado este pequeño artículo del cual yo te voy a leer solamente una cita. Cuando el cristiano hace su voto bautismal, se le promete ayuda divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están listos para trabajar en su nombre. Dios pone a su disposición los recursos del cielo para que sea un vencedor. Su propio poder es pequeño, pero Dios es omnipotente y Dios es su ayudador. Diariamente debe dar a conocer sus deseos en el trono de la gracia. Por la fe y la confianza, aprovechando los recursos proporcionados, puede ser más que un vencedor. Este resumen seguramente lo vieron una de dos personas o de dos tipos de personas. Por un lado, los que ya han sido bautizados y de repente piensan, wow, ¿cómo me cuesta ser obediente? ¿Cómo me cuesta cumplir todo lo que hay que cumplir? El Señor pone a tu disposición todo el poder del cielo, solo tenés que pedírselo. Ahora quizás también este resumen lo vio alguien que todavía no ha sido bautizado por alguna regla de tres simple que no entiendo. Pero bueno, ¿qué te falta para huir de la realidad que Adán creó y escaparte hacia la realidad que Jesús creó? Aceptá por favor esta invitación, abrí la puerta a través del bautismo y pasate a lo que Jesús preparó para vos. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente jornada y nos vemos la semana que viene. Paréntesis, ¿ya te suscribiste al canal? Nos vemos la semana que viene.